Presidente Mujica, muchas gracias por estar con nosotros, con la Confederación Sindical de las Américas. Gracias por asistir a nuestro tercer congreso. Usted va a hablar hoy ante gente que representa más o menos 60 millones de trabajadores y trabajadoras en el continente. Y hay delegados y delegadas de Europa, está la secretaria general de la CSI también, de la Confederación Sindical Internacional. Así es que realmente agradecemos porque últimamente hay pocos referentes de la izquierda, usted, el compañero Lula, y realmente hay una escasez de... Entonces, eso a veces justifica que a usted lo tiren de aquí para allá, muchas veces los jóvenes, los más viejos, las mujeres, todo, porque están sedientos de guías políticas. Y nosotros tuvimos la suerte de estar con usted en un debate juntamente con el compañero Lula hace 2 años y medio, 3 años, cuando hablábamos en Montevideo, Uruguay, de que había este proceso de cambio hacia una sociedad más democrática estaba en riesgo. Ya estábamos viendo lo que se venía y hoy lastimosamente ese riesgo se ha hecho realidad en muchos países. Ahora, ¿qué cree usted que pasó, presidente, y qué hay que corregir para llegar a mejorar la situación en el futuro nuevamente y a equilibrar las fuerzas frente a una embestida muy brutal de la derecha que no repara en utilizar mecanismos democráticos para sus propios fines, mecanismos que dejan de ser democráticos porque los usan con fines totalmente perversos? ¿Qué piensa usted, presidente? Sí, yo creo que la historia humana es bastante pendular, tiene sus flujos y sus reflujos, hay avances sociales, mejora en parte la justicia social, quedan estampadas a veces en algunas constituciones cuestiones que fueron banderas de grupos, incluso humanos pequeños, que fueron derrotados, que después se van incorporando. Así es. La historia del progreso humano es constantemente traumática. Torpe de aquel, ingenuo de aquel que cuando vive una coyuntura de triunfo, considera que es definitivo y es para siempre, o que ha llegado al final de alguna meta. Apenas se avanza un poco y está en riesgo de tener pérdida, pero sin embargo el punto de partida en realidad se va moviendo progresivamente en la sociedad. La pregunta que me hace desde el punto de vista concreto tiene un arranque. ¿Por qué no nos preguntamos qué había pasado antes? ¿Cómo fue posible que cuasi milagrosamente un conjunto de fuerzas más o menos progresistas llegaran al gobierno aquí y allá? ¿Fue una conspiración internacional de la izquierda que se puso a cocinar en algún lado? No. Fue casi un fenómeno natural que se fue dando en un mundo con ciertas características. La economía se expandía fuertemente, sobre todo a favor del área subdesarrollada por una valoración importante que impuso en el mundo la presencia y la demanda china y de algunos otros países. Ese fenómeno, no quiero caer en la estupidez de decir que el avance progresista de la izquierda fue consecuencia de esto. No. Lo que quiero decir es que hay que enmarcarlo en ese proceso. Si no hubiéramos tenido más para atrás 20 o 30 años de sucesivas derrotas, no hubiéramos tenido los triunfos estos que... Entonces, en concreto, lo que yo veo que algunas fuerzas de derecha que con la marcha de economía también les iba bien,
cuando la economía se entra a trancar, toleraban el gasto social de reojo, toleraban de reojo las conquistas, las aventurillas de carácter progresista, aunque no les gustaran mucho, de todas maneras en la caja les iba bien, porque la economía se expandía. Cuando empieza la crisis y la de ellos empieza a estar en juego, porque estamos en un mundo bastante paralizado, naturalmente se ponen furiosos porque en el fondo esto es una lucha por el reparto. Y entonces ya no toleran más el gasto social del Estado. Lo quieren achicar todo. Necesitan recortar el avance de la legislación laboral. Porque hay que enfrentar la inflación. Por lo tanto, hay que detener la política de indexar los salarios. No se puede seguir con el peso abrumador del gasto del Estado, porque la gente, dicen ellos, no aguanta más impuestos. La gente son ellos. Entonces, se generan todas las condiciones. Yo lo estoy diciendo muy sencillo, pero esto tiene editoriales de prensa. Esto tiene intelectuales que ponen su talento al servicio de comunicar con X mensajes a la gente. Y esa campaña aprende. Esa campaña un poco está siempre, pero ¿por qué prende ahora? Prende porque hay crisis económica. Y porque hay una clase media que ha ascendido en estos años, que tiene miedo de bajar. Y como buena clase media, su destino es, si la crisis se profundiza, que el capital financiero la vaya expropiando. Pero no se da cuenta de ese mecanismo. Y entonces le tiene que echar, necesita algún chivo emisario para explicarse esto. En la Alemania nazi eran los judíos. En otra parte pueden ser los negros. En otra parte puede ser los comunistas. En otra parte el movimiento sindical. En Brasil Dilma, etcétera. Tiene que haber una explicación concreta para esa furia hija del reparto. Entonces estamos gozando de esos tiempos contradictorios. Sí, presidente. Eso que está pasando en este momento, usted dijo, es que cuando se gana no se debe creer que está al fin de la historia, también cuando se está perdiendo es el fin de la historia. Esta es una lección para las fuerzas progresistas, para las fuerzas que luchan por la igualdad en la sociedad, hombres, mujeres, pobres, ricos, para continuar peleando, ¿no? Sí, sí. Los únicos derrotados son los que se resignan y bajan los brazos. Esto es importante. Es importante entender que la lucha es colectiva. Podrá haber portavoces. A mí me han agarrado de viejo bandera ahora y todo lo que quieran. Pero yo no me chupo el dedo. Si esto no tiene fila india, yo discrepo con Bertolt Brecht, que es un tipo excepcional, pero discrepo con que hay hombres insustituibles. Hay causas insustituibles. Por eso la construcción de seres colectivos me parece que es imprescindible y tratar de mantenerlo, porque como la derrota es como la culpa, nadie la quiere. Las organizaciones progresistas en momentos de retroceso y de derrota se pican el ombligo y tienden a deshacerse. En este momento
no hay que entrar en la de balance autocrítico. Dejá el balance cuando tengas distancia y mirá de lejos. Afilar la guadaña y defendete. Ahora hay que pelear, porque no... Y después, en todo caso, entrar, porque la autocrítica sobrecaliente no sirve. Bien. Y dentro de eso, de hacer fila india, o sea, de hacer grupos, organizarse, fortalecer las organizaciones, ¿cuál es el rol? Nosotros desde la CSA copiamos un poco y lo adoptamos, ese eslogan de los compañeros del PIT-CNT de Uruguay, que dicen: nosotros somos independientes, eso de los partidos políticos y los gobiernos, pero no somos indiferentes. O sea, sabemos a quién apoyamos y sabemos, no apoyamos a la derecha, vamos a apoyar a la izquierda, a los gobiernos que van a favorecer a las mayorías populares. ¿Cuál es el rol de los sindicatos, presidente? En este mundo no existe nadie independiente. Absolutamente nadie, empezando por aquellos que dicen que son independientes. Esa también es una postura de compromiso político. Sí, claro. No creo en esa independencia. Y no podemos ser, porque los hombres somos parte. En algún lugar estamos. Sí. Miramos la realidad desde el rincón donde estamos. Y a mí me parece bien que el movimiento sindical y todos los movimientos sociales tengan posición política y visión política. Claro. Una cosa es subordinarse a las decisiones y hasta los caprichos de un partido y considerar que una organización social es un segmento del partido, y eso es un disparate. Y es un peligroso disparate. Y otra cosa, no tener posición política. ¿Por qué? Porque la política es la que le va a poner el precio a las aspirinas, al trabajo, a los ataúdes, el trabajo de la partera, a la casa que se levanta, el auto que se rompió. En el fondo, todo está pautado de una forma u otra por la lucha política. ¿Y por qué está pautado por eso? Yo no me canso de explicar que una sociedad, que los hombres tenemos que vivir en sociedad, no podemos vivir aislados. Tenemos un egoísmo natural. Nos preocupamos por la nuestra y sobre todo por la de nuestra familia. Pero si no estuviera la sociedad no podemos vivir. Porque ahí está la sociedad, el médico, el mecánico, el albañil, todo eso compone la sociedad. Y la civilización, que es la solidaridad de la construcción de la civilización que han hecho generaciones antes que nosotros. Pero si precisamos eso, también los seres humanos tenemos diferencias. Por donde nacimos, por donde nos criamos, por la clase social, todo eso. Y si tenemos diferencias, alguien tiene que administrar esos conflictos inevitables que aparecen en la sociedad. Y se administran más hacia un lado o más hacia el otro. Como decía don Carlos Quijano, en definitiva, hacer política es favorecer a uno y saber que se perjudica a otro. Es participar en las luchas del reparto de la sociedad. Por eso no somos independientes, tenemos que tener posición. Una cosa es eso, otra cosa es estar subordinado como un segmento. Ni quiero partidos y defiendo los partidos. En la cual hay activistas sindicales insertos, pero primero son activistas sindicales. Ni quiero miembros de partido
que vayan a manejar los sindicatos. Es otra historia. Los sindicatos se tienen que manejar con sus propios trabajadores y soportar el diálogo, el convencimiento y las contradicciones que tienen en sus entrañas los propios trabajadores, y lo tienen que resolver ellos. Los sindicatos tienen que ser autogestionarios, eso sí, autogestionarios en su línea, en su conciencia, en la defensa del todo, en el interés general. No tiene que estar subordinado al partido o subordinado al Estado. Pero habiendo clases sociales tampoco pueden ser tan ilusos independientes, que es una manera precisamente de estar con el otro cuadro disimuladamente, sin querer pagar el costo. Bueno, la cuestión de la independencia precisamente no ser correa de transmisión de los partidos políticos ni de ningún otro sector, sino ser una expresión genuina de la voluntad de los trabajadores y tener una posición política. A eso se refiere que no somos indiferentes. O sea, concordamos plenamente con usted y creemos en lo siguiente, presidente, para ir concluyendo, que el movimiento sindical y los sectores progresistas de la sociedad, sean organizaciones de la sociedad civil, sean partidos. Los partidos, concordamos con ustedes, son muy necesarios, y en este proceso hay un intento de sustituir los partidos políticos por la gran prensa, y hay necesidad también de tener una política, entendemos nosotros, de comunicación para transmitir los intereses de los sectores mayoritarios y especialmente de los trabajadores y trabajadoras. Es cierto. Es cierto. Bueno. Yo sé que tenemos del lado de nuestra visión histórica, no podemos contar con el apoyo de la gran prensa. Más, el día que la tengamos es porque hemos cambiado de vereda, es porque somos útiles a otros intereses. Los grandes medios no dejan de ser empresas y viven de los avisadores. Y los avisadores, aunque existen excepciones, como gran generalidad, no están en nuestro cuadro. Entonces, es natural que la línea que lleven, lo máximo que le podemos solicitar es que sean honrados. No pueden ser afines a nosotros. Van a ver la realidad a través de los hondos convencimientos que tienen. Lo máximo que podemos pretender es que no mientan, es que no deformen, es que no digan, y ya estoy pidiendo mucho. Por eso pienso que necesitamos otra forma de comunicarnos, el uso de otros medios alternativos, pero recordar una cosa: no hay comunicación mejor que el mano a mano. Lo que pasa es que no necesita muchos militantes y necesita organización atrás de los muchos militantes. Nuestro destino es arrastrarnos contra los yuyos e ir susurrando y pasando chasque y tener mucha gente que lo haga eso. El hombre progresista debe ser, entre otras cosas, un eterno agitador de ideas por ahí, por donde camina. Pero lo tiene que hacer con el arte de que la gente común y corriente lo entienda. Si no tiene capacidad de hacerse entender, tiene que tratar de desarrollar oficio. En principio era el verbo, no tiene vuelta, y hay que ir por ese lado. Yo sé que me van a decir que es difícil, que esto, que sí, yo sé que es difícil, pero digo que lo imposible cuesta un poco más. Cuando ganaste a alguien directamente,
es para siempre, no es una campaña de publicidad. Efectivamente. Y por último, usted ha dado una definición, alguna vez me ha dado a mí personalmente una definición. Los medios de comunicación y la derecha implantan costumbres. Nosotros peleamos con principios. ¿Cuál es la forma de llegar a tener una ventaja sobre eso, de tal forma que los principios puedan valer en el futuro más que las costumbres implantadas por el capitalismo? Ay, querido, qué terreno es ese. La lucha es transformar los principios en costumbre. Nunca que dejen de ser principios, pero que se transformen en costumbre. Y para eso hay que tener mucha gente representativa que viva como piensa. Porque más que las razones entran los sentires. Estos son pensamientos que previamente entran por el corazón, no por la parte racional, entran por la emotividad. Y ese es todo un lenguaje. Por eso los hombres progresistas y las mujeres progresistas deben de cuidar su conducta para con la masa, su comunicación, su forma republicana de vivir, en sus contenidos, pero también en su forma. Porque el pueblo es un juez medio injusto e implacable que anda por todos lados y tiene ojos por todos lados. Y nada peor que el chamullo por abajo de un pueblo. Cuando agarran pero ninguna herramienta hay también más favorable que esa. Supera cualquier prensa cuando está a favor. Cualquier grito de la derecha, cualquier campaña publicitaria, pero te destroza cuando está en contra también. Bueno, ha sido un honor, un privilegio para la CSA, para la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, tenerlo aquí y tenerlo esta tarde en el Congreso. Le agradecemos mucho su presencia a nuestro amigo del movimiento sindical de las Américas y del mundo, a don Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y dirigente de la izquierda de las Américas y del mundo, y sobre todo esa izquierda bien consecuente entre lo que dice y lo que hace. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.